Descifrando pensamientos. Bueno, hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo andás? Bien, ya sabes un poco por lo que estamos acá, así que me gustaría arrancar bien en orden cronológico. Si nos pudieras contar bien cómo empezó tu consumo, a qué edad, con qué sustancias. Perfecto. Bueno, arrancamos fuerte, veo. Mi consumo empezó a los 13, 14 años con... primero le robaba los cigarrillos a mi papá y después empecé a tomar alcohol a los 14 años. La sustancia fue alcohol, la que me fue llevando, digamos, a compañeras más grandes, donde después ya empezaron las otras sustancias, la marihuana. ¿La marihuana fue la sustancia que prevaleció en todo tu consumo? No, fue con la que empecé. Ah, ok. ¿Y qué te llevó a esa primera vez? Mismo desde el cigarrillo hasta el alcohol, hasta la marihuana, hasta otras drogas, me imagino que tal vez has probado. ¿Cómo fue esa primera vez? ¿El hecho de pertenecer, de parecer más canchera o qué? Exactamente. En mi época había muchas publicidades de cigarrillos en la televisión, que ahora no hay, están prohibidas. De hecho, en los cigarrillos ya es otra cosa, tiene otro estigma. Pero en mi época había publicidades y las publicidades siempre eran gente joven en la playa, divirtiéndose, pasando la bomba, tomando una cerveza. Y yo no me sentía así y quería ser así. Entonces, el fumar el cigarrillo, que me caía muy mal, me daban ganas de vomitar, me mareaba, y a pesar de eso yo quería como empezar a fumar para parecer canchera. Me parecía como que era canchero. En mi época era canchero fumar cigarrillo, como que quedaba bien, eras piola. Claro. Entonces yo quería ser piola, lamentablemente, ¿no? Y después, bueno, empecé con chicas más grandes que yo, con el tema de alcohol, y también no me caía bien, pero estaba piola, o sea, me daba como cosa o vergüenza, o me sentía mal diciendo que no, como que, ¿cómo voy a decir que no al alcohol? Si estoy en un lugar y era como, ni siquiera no es que me desinhibía, era tomar para ser como ellas, que eran más grandes, y las veía como recopadas. O lo querías pertenecer. Totalmente, sí señor. Ok, ¿y vos pensás que el cigarrillo es la puerta a algunas drogas más duras? ¿O pensás que en tu caso, por alguna u otra razón, se dio así? Yo pienso que lo que a mí fue la puerta a las drogas más duras fue no el cigarrillo, el acto en sí, de robarlo, de fumarlo, sin tener ganas, solo por pertenecer. O sea, eso hizo que después me pasara lo mismo con la marihuana. Obvio. O sea, de querer fumarla solo para estar con ese grupo que fumaba y que a mí me parecía piola y que nada, y después uno se va juntando, lamentablemente, ya donde abrís esa puerta, empezás a dejar de lado los que no y empezás a juntarte con los que sí, porque Obvio. te parecen más divertidos, porque como que estás en esa y ahí es donde empieza. Tal cual. Ahora está algo que me interesa mucho, que es más que nada el contexto. ¿Vos pensás que el que es consumidor o adicto a algo es o algo más genético o algo más de una enfermedad? ¿O pensás que el contexto prevalece a esa adicción? O sea, la incentiva totalmente. Yo creo que yo era adicta sin haber consumido, porque uno ya tiene muchas cosas que no tienen que ver en sí con el consumo. Ya mi personalidad era adictiva, mi conducta era adictiva y mi contexto era muy triste, familiarmente hablando, donde esa tristeza yo la tenía que canalizar en algún lado y la canalicé en un mal lugar, digamos, que fue escaparme a través de las chicas malas, por decirlo de una manera, en ese momento no lo eran. No digo malas personas, digo malas que eran las que se drogaban. Claro, sí. Y yo me identificaba más con esas, porque las que hacían todo bien, tenían una familia más normal que la mía, una familia tipo, y yo no me sentía a gusto ahí porque no estaba identificada en ese lugar. Justo con eso te quería preguntar, ¿cómo era tu vida antes de consumir? Por lo que veo, no tenías una familia tipo ideal o no tuviste una infancia muy fácil. No, tuve una infancia muy difícil. Yo vivía en Paraguay, de los 3 a los 12 años. En Paraguay
vivía en una casa enorme, o sea, quiero aclarar un punto que es importantísimo para mí, que yo no fui criada ni en villas, yo vivía en Recoleta, después cuando vine de Paraguay, en Paraguay tenía 3 mucamas, tenía una mansión. O sea, lo económico no era el problema. No, todo lo contrario, o sea, lo económico estaba muy bien, tenía clases de inglés, iba al mejor colegio de Paraguay, en Paraguay en esa época, y ahora no sé si hay mucho tampoco, no había clase media, eras o rico o pobre, yo era rica. Y mi mamá se la pasaba en Europa, yo vivía con mi mamá y mi hermano, se la pasaba en Europa y yo fui criada por mucamas. O sea, en una soledad absoluta, y además mucho tampoco me invitaban a jugar mis amiguitas del colegio, ni porque los padres cómo me van a invitar si no había una madre presente para pedirle permiso. No, obvio, sí. Y cómo yo iba a traer amigas a jugar si tampoco tenía nadie, ningún adulto responsable, más que las señoras de la limpieza. Entonces, eso se llamaba mucama. Estabas muy sola. Totalmente, sí. Ok. ¿Y vos pensás que arrancaste a consumir cigarrillo, alcohol o cualquier tipo de sustancia también para llamar la atención? Totalmente, claro, para llamar la atención, para tener amigos, para, para decir acá estoy. Hasta cierto punto era como una solución a todos tus problemas. O sea, por lo que me contás, ¿no? Me dijiste que tuviste una infancia muy dura y que no tenías ningún tipo de afecto y que tampoco tenías un grupo de amigas. Y claro, consumir te daba la atención que necesitabas y también pertenecer a un grupo, que era lo que querías. Totalmente, Pedro, estás muy piola. No, Sí. ¿y vos qué le dirías a los mismos? O sea, este podcast está totalmente dirigido a los adolescentes. El foco principal, ¿viste? Porque capaz son temas del día a día que nos atraviesan un montón a nosotros y no estaban muy tocados. Entonces, como capaz es medio temprano para hacer esta pregunta porque nos quedan un montón de cosas por ver, pero ¿qué le dirías al adolescente que están en la misma situación de tu voz de 13, 14 años? Yo lo que le diría, Patiño, que es amigo mío, tiene un Instagram demasiado humanos, y siempre él dice, la adicción tiene prensa, la recuperación no. Y a mí me parece como súper importante que hay que hablar de adicción para poder hablar de recuperación. Y lo que yo le diría a los chicos de 13, 14 años, importantísimo poder comunicar, quizás no a los padres, porque capaz tienen una familia complicada y no se animan, o les da miedo, o le tienen miedo a los padres, pero siempre a un adulto comunicar lo que les pasa. Comunicar, ver si están bien, si están mal, estoy triste, me pasa esto, no estoy a gusto, estoy comiendo mucho, me siento gorda, me siento fea, no me siento que pertenezco a un grupo, los del colegio hacen una cosa y yo no puedo, voy a bailar y no me siento que me saquen a bailar, y sobre todo me parece que hoy en día ya pasó de moda el ser reventada. En mi época ser reventada era copado, en mi época ser reventada... ¿A qué te refieres con ser reventada? Y la chica joven, muy joven, que fumaba, que tomaba alcohol, que salía donde no debía, Sí, obvio. que entraba a lugares para mayores de 18 cuando no tenía 18. La reventadita estaba de moda, era la canchera. Hoy en día me parece que ya no. Hoy en día me parece que está más de moda estudiar, progresar, que te vaya bien en la vida, ser buena persona, pero esos valores en mi época no había. O sea... Ok, y cómo, haciendo más un poco de hincapié en tu consumo, ¿cómo fue tu progreso de capaz, nada, las drogas son drogas, no hay que minimizar ninguna, pero drogas más blandas a drogas más duras, o cómo fue el rescate de que viste que te estabas metiendo en una capaz un poco más heavy? Es muy difícil el rescate, es muy difícil llegar a darte cuenta cuando estás ahí adentro. O sea, yo nunca asumí o nunca me di cuenta que tenía un problema. Yo creía que no tenía un problema y que lo hacía por diversión o que me gustaba. La realidad es que cuando me casé con el padre de mi hija, él por suerte no era un consumidor de drogas duras, sino más vale drogas blandas, con lo cual fueron drogas blandas.
uno también se va juntando con gente que se droga. Obvio. Está la famosa frase, esta es re careta, que se usaba mucho y parecía algo malo, y era Claro, buenísimo obvio. que sea re careta. Es la persona que no consumía, me imagino. Exacto, el careta era el que no consumía, no, este es re careta, no, este lugar es re careta, tú eras re careta porque uno quería ir al lugar donde no era careta, donde había droga, donde había quilombo, pues ya tenés esa forma de vivir, digamos, ya buscás eso. Obvio. Y cuando estuve embarazada no consumí nada, amamantando tampoco, entonces hubo muchos momentos en mi vida que yo no consumí, con lo cual no me definía como una persona con problemas de adicción, si pude dejar de consumir. Claro. Entonces digo, yo no tengo problemas de adicción, y creo que mi consumo fuerte, en realidad, fue justamente cuando me separé del padre de mi hija, y ahí me encontré por momentos sola, y volví como a esa infancia, ¿no? A la soledad, Obvio. a estar sola, o sea, cada tanto mi hija se iba, no era mucho, pero cada tanto se iba, no tanto con el padre, sino muchas veces con la abuela, o a jugar con una amiguita, y yo me encontraba sola. Y ahí es donde empecé de vuelta a recurrir a los qué. Entonces empecé a buscar gente, empecé a querer salir para no estar Obvio. sola, y ahí empezó como la cosa más dura. Y ahí ahí conocí, vino una amiga de España, con toda la onda, muy copada, con todas las ondas europeas, y yo qué Sí. sé. Me dijo, ¿cómo no conoces el éxtasis? ¿En España es mucho más común que acá? Sí, era mucho, ya había salido Sí, hace un obvio. montón y acá estaba llegando. Y yo dije, ¿cómo no conozco el éxtasis? O sea, es un horror, ¿cómo? Parecías una careta. Claro, ¿cómo no lo conozco? Y le dije, pero no sé, ¿qué onda? Me dice, no, escuchame, es lo más de lo más, pero ¿cómo no? Y las pelotudeces que uno puede escuchar. Y la verdad que la primera vez que fui a un lugar muy conocido, en Costanera Norte, no sabíamos cómo conseguir el famoso éxtasis. Y éramos dos boludas dentro de un boliche sin saber bailar, sin saber consumir éxtasis. Y bueno, finalmente obviamente fuimos preguntando, Sí, conseguimos, y me tomé media pastilla y fue la solución a todos mis problemas económicos, de separada, de estar educando sola a mi hija. O sea, fueron horas de haberme olvidado De todo eso. de todo eso. Para vos, esa fue como el evento canónico, la droga puntual que... En ese momento sí. ¿Pero esa droga fue la que desencadenó tu adicción mayor o ya, por lo que contás, ya venías teniendo No, esa fue la droga, no, porque yo me separé cuando mi hija era muy chiquita, tenía 3 años, y hasta ahí venía la cosa medianamente bien, normal, digamos, no estaba... Después era, obviamente no es que dejaba abandonada a mi hija, todo lo contrario, No, ya obvio. quedaba con la abuela y demás, y era salir, y eran horas de donde yo, entre comillas, me divertía. Y vos pensabas, o sea, vos con tu mente de adicta, ¿vos pensabas que estaba bien eso? ¿O pensabas que era un pasar? Era como, bueno, o sea, está mal, pero ya va a pasar. No, ¿Entendés? es que, a ver, lo más importante para mí, tener en claro que cuando uno está en consumo, cuando está en un consumo, la droga empieza a pegar de una forma y empieza a subir, no baja todavía. Cuando empezás a consumirla, estás arriba, te está copando, te gusta la música, te gusta el ambiente, era en un lugar muy lindo, mirando el río, Obvio, con sí. gente muy copada, con nada, y en ese momento no pensás que estás haciendo algo malo. No. Y de hecho, Todo lo contrario. la excusa, claro, lo que me parece importantísimo destacar es que todos te dicen, y me lo han dicho, entre tomar alcohol y tomarte una pastilla es mucho más sano tomarte una pastilla. ¿Eso para vos qué tan verdad es? No. O sea, Malísimo, porque viste que hay gente que malísimo. también dice lo mismo, no sé, la comparación entre drogas, más en los jóvenes que está direccionado, es muy común. Bueno, no, la marihuana es mejor que el vape, o el vape es mejor que el cigarrillo, o el cigarrillo es mejor que la marihuana. Entonces, así se genera un círculo vicioso de comparaciones que en realidad ninguna te ayuda. No, pero aparte la marihuana tiene una prensa, entre comillas, malísima, porque pareciera que es una droga sana o que no hace tan mal, y conozco un montón de gente que está hecha mierda por la marihuana y únicamente por la marihuana, donde se le distorsionó la realidad, donde se metió en lugares tremendos y donde por fumar marihuana
todo el día, no hizo nada, no estudió, no salió adelante, o sea, su vida quedó paralizada por la marihuana, o sea, no es tan, ay, me fumo un porrito No, y la obvio. paso bien, para nada. Obvio. Bueno, entonces desde que vos probaste el éxtasis te hiciste adicta a esta droga. Me gustó mucho el éxtasis, la tomaba cuando podía, con lo cual, vuelvo a insistir, no era una adicción para mí, porque Para creía vos. como yo era muy de vez en cuando, creía que no. Y después, bueno, el éxtasis y la gente que te rodea te va llevando también a, che, vamos a un after. Claro. Qué buenísima idea, ¿cómo no se me Sí, ocurrió claro. antes? Ir a un Ideal after, parecía. salir de joda. Qué bueno, dale, ¿a qué hora? Y ahora, después de acá, y para ir al after necesitas otra cosa, y después está alguno que viene y te ofrece otra cosa. Claro. No quiero ser tan específica con la No, droga, está bien. No, pero te bueno. ofrecen otras cosas, y ahí seguís, y cuando te querés dar cuenta son las 2 de la tarde. Claro, ahí Y te estás diste hecha cuenta mierda. que estás... ok. Pero, y por supuesto, está el bajón de las drogas. En algún momento viene el bajón de las drogas y decís, no, esto no lo voy a hacer más, ya está, suficiente. Pero después te volvés a encontrar en tu rutina, en tu vida, que es más o menos, con los problemas cotidianos, y vienen y dicen, che, viene el DJ y tal, ¿y por qué no vamos? Otro muy buen plan, decís, qué buena idea. Obvio, está buenísimo esto. Exacto. Tal cual. Y te quería preguntar, justo con el éxtasis se me ocurrió, pero bueno, con un montón de drogas. La realidad es que en un montón de medios, en un montón de diferentes disciplinas artísticas o lo que sea, está muy idealizado, tipo, las drogas tanto blandas como duras. ¿Vos pensás que, o sea, esa idealización me imagino lógicamente que es contraproducente para la gente que la consume, pero vos pensás que esa idealización, ¿por qué se generó? ¿Por los medios, por la misma gente que la consumía? Creo que por la misma gente que se consumía, creo que también hay muchas películas que hacen mucha apología de la droga y te hacen creer que está todo bien y no te muestran la otra parte de la película. O sea, ahora está viendo películas maravillosas donde sí ves distintas partes, donde ves realmente cómo el consumo empieza exitoso, entre comillas, ¿no? Siempre, y después termina el tipo hecho mierda. Hay una de un cocinero, Bradley Cooper creo que es el actor, que es buenísima esa película, y ahí te muestra cómo el tipo arranca y después termina muy mal, gritándole a todo el mundo, a punto de perder su carrera. Ahora hay esas películas. Antes estaba Pink Floyd The Wall, entonces había que fumar para ver Pink Floyd The Wall, y estaba, Obvio. y era la ley. Sí. O sea, vamos a ver Pink Floyd The Wall fumados. Me acuerdo cuando salió la película de Los Simpsons, wow, en pantalla grande, había que ir fumado, o sea, la entrada era ir fumado, no podías ir careta. Obvio. Entonces, ahora, creo que ahora hay mucho más conciencia y ahora te muestran la otra cara. Antes no se hablaba de esto. Tal cual. Y, perdón, me estoy tocando todo tu recorrido acerca de diferentes tipos de drogas. Y no entiendo cuál fue el momento en el cual vos te diste cuenta que eras adicta, que me parece el más importante. Es lo más importante. Qué pregunta. Bueno, me cuesta mucho decirlo esto, pero lo voy a hacer. Fue cuando tuve mi segundo intento, digamos, de pareja, y tuve violencia de género. Y ahí es donde dije, apa. Y ahí es donde empezó realmente la parte muy oscura de mi adicción, y donde ya no la pude manejar y tampoco tenía ningún cuidado a mi alrededor y nadie que me pudiera sostener. Y ahí ese fue como mi debacle y mi cuesta abajo muy fuerte. Y cuando logré salir de esa situación, yo pensé que ya estaba, que saliendo de esa situación, ya iba a estar bien, y ahí es donde me di cuenta que no, que yo seguí drogándome a pesar de, y dije no, y ahí es donde me di cuenta que estaba muy adicta, donde estaba muy agarrada por la enfermedad. Me imagino que esta pareja también venía del mundo de las Obvio. drogas y claro, pero vos pensabas que en ese momento, bueno, como no sabías que eras adicta y como pensaste que por diferentes momentos podías dejar de consumir, vos pensabas que tu adicción estaba única y exclusivamente arraigada a la relación que vos tenías con esta persona. No, esta persona hizo que yo me drogara mucho más,
es más profundo, digamos, pero No, obvio, sí. hizo que me drogara mucho más, hizo que me enfermara mucho más, tuviese la enfermedad de la adicción muy a flor de piel. Eso fue. Ok, y una vez que vos terminaste con esta persona y seguías metida en el mundo, ¿cómo fue que pudiste salir? Que también me parece Sí. lo más importante y lo más Lo lindo, más ¿no? Para importante. contar, porque estamos hablando de todas cosas feas. Hablando. Ah, está bueno. Ahí está, acá volvemos al tema de hablar, de poder decirlo. La realidad es que lo increíble es que todo mi alrededor, mi gente, no sabía. Y yo empecé a ir a confesarme con un cura, Padre Roberto. ¿No sabía tu alrededor? No. O sea, por ejemplo, La gravedad el no padre de tu... Ah, bueno, sí, igual sí, porque me dijiste que consumías droga hablando con él, pero tu madre, o no sé, o diferentes tipos de tu No. círculo no tenían ni idea. No, es que ese es el punto, y acá quiero destacar estos puntos que me preguntás, Pedro, me parece piola tu pregunta, porque la gente cree que el que se droga va a estar desalineado, va a estar hecho mierda, no va a trabajar o no se va a ocupar de las cosas. No, puedes hacer las dos cosas. Puedes drogarte de noche o puedes drogarte de día y podés estar bien vestido, o sea, trabajar en Puerto Madero, ser médico, o sea, no tiene nada que ver y tu entorno no saberlo. Es que en general uno no lo anda contando, o sea, lo sabe el entorno con el que te drogás. Obvio. Pero el entorno familiar, el entorno del colegio, de las madres del colegio, no decís, che, vos sabés que la pasé bomba anoche, No, obvio, no. me di con un bombazo, estuve de gira. No es un No, obvio, comentario me que imagino, haces. tal cual. Entonces, el entorno no lo sabe. Y cómo logré salir, digamos, esto es una enfermedad que no tiene cura, pero por suerte estoy en recuperación, hablando. Vuelvo a insistir, hablar con alguien es fundamental. Y con un cura que me dijo, Flor, yo estaba muy triste, estaba muy mal y muy sola. Y me dijo, venite los miércoles a confesarte. Y yo empecé a ir los miércoles a confesarme. Y un día le conté, después de 2 meses más o menos, él me bendecía, yo lloraba por lo mal que estaba, sin decirle. O sea, él no sabía tu problema con las adicciones. No. Y de hecho había domingos que yo iba a misa y había domingos que no iba a misa. Y los que no Entonces ibas, un día le dije, padre, le quiero ser totalmente honesta. Hay domingos que yo vengo, hago la señal de la cruz, hago todos los pasos. Pero hay domingos, le digo que no vengo porque estoy drogada. La verdad es esa, y quiero saber si está bien, porque no quiero ser hipócrita, le dije. Entonces necesito que usted sepa esto. Ya había yo necesité confiar en esa persona. Y el padre me dijo, Flor, los domingos que no vengas voy a rezar por vos y los que vengas me voy a alegrar. No me dijo nada, seguimos avanzando los miércoles en confesión, que era más que confesión, era una sesión de terapia, era Sí. yo descargarme y llorar, no había padre he pecado, nunca fue desde ese lugar. Los padres hoy están mucho más Sí. familiarizados con un montón de cosas, ya no es ese padre que, bueno, rezate 10 Padre Nuestro, no, muy lejos de eso. Y después de 1 mes y pico me dijo, Flor, necesito que hagas algo por mí. Ah, le dije yo, ¿qué? Le dije, qué bueno, voy a devolver lo que me está ayudando. Sí. Me dijo, funcionan unos grupos acá arriba, donde hay chicos muy macanudos, que también se drogaban como vos y ya no se están drogando más. Me gustaría que vayas a una reunión. Y yo dije, no, padre, yo estoy re bien, padre, la verdad que no necesito, yo estoy en mi casa, mi hija está bárbara, no me prostituyo, no necesito plata, no hago cosas raras, estoy muy bien, padre, gracias. Y me miró como diciendo, Flor, si me aguantás ya hace un montón, dale, te estoy pidiendo una. Obvio. Dije, bueno, por vos lo hago. ¿Vos fuiste realmente exclusivamente por el padre o algo dentro Obvio. tuyo también fuiste por vos? No, yo fui por el padre. Pero vos en ese momento ya pensabas que No, estabas bien. No. yo Pero vos le pensé- mentías al padre entonces. No, yo no pensaba ni que estaba ni bien ni mal. Pensaba que no hacía las cosas que yo creía que se hacían para Ser un adicto. ser adicto. No sabía Claro. qué era ser adicto, no conocía ni siquiera. Yo era drogón, drogadicto, pero yo no me consideraba en ese lugar. Yo decía que me gustaban las drogas, que consumía drogas, pero que las podía dejar cuando quiera. Y eso es algo, algo que es muy común.
que dicen, el que consume droga siempre dice, la puedo dejar cuando quiero. Tal Lo cual. mismo el que consume alcohol. Dice, no, yo cuando quiero lo dejo. Bueno, déjalo. Y ahí se dan cuenta que no pueden. Pero a mí me pasaba lo mismo. Y bueno, fui finalmente por él a la reunión y bueno, ahí me quedé. Y ahí fue donde empezó mi camino de recuperación. Sí, te quería hacer 2 preguntas puntuales. Sí. La primera es, ¿vos pensás desde la cabeza del adicto? ¿Tiene un límite? Es como, no sé, el adicto piensa, no me voy a meter en este lugar porque es re jodido solo por conseguir tal droga, o es ante la desesperación de consumir va y no le importa nada. En mi caso no fue así, pero sé que es así, sí. Hay muchos adictos que hacen cosas que no las harían o no las hubiesen hecho nunca jamás y se meten en lugares peligrosos con gente peligrosa. Y sí, lamentablemente pasa. A mí no me pasó, pero... Y no tiene que ver de vuelta con la plata, ¿eh? A veces No. dicen que la mejor droga está en la villa. No, la droga está en Y todos lados. esa van es la los realidad. mejores autos a la villa a buscar la droga. ¿Y por qué no? La pregunta será, ¿por qué no le hacen nada a esos autos que entran a la villa? Porque están protegidos por el dealer. Obvio. Entonces ese auto no se lo va a tocar, no se lo va a afanar. Ahora entra otro Pascual a nada porque vive en la villa, capaz lo hacen pelota. Pero ese auto Claro. no se toca, pues saben que va al dealer, el dealer tiene como, digo, por lo que fui escuchando, o sea, no me pasó a mí, pero sí, hay muchísima gente que se pone en muchísimo riesgo. Yo he estado en riesgo también, pero no a ese nivel. Y, perdón, ¿vos pensás que... No, perdón, voy por otro lado la pregunta. ¿Qué papel pensás que juega la religión o la iglesia, como vos dijiste, en la adicción? O para la persona, ¿pensás que es una... ¿Pensás que está muy como idealizado el hecho de, bueno, el Señor te cuida así que podés dejar de consumir? ¿O pensás que al día de hoy es una realidad que las iglesias o diferentes tipos de religiones y instituciones religiosas ayudan realmente al adicto? No, creo que no. No, creo que la ayuda del adicto es cuando el adicto pide ayuda. Independientemente si es católico, si es evangelista, si es budista, no es nada, es agnóstico, no tiene nada que ver las religiones. De hecho, creo que, o sea, justamente hay muchos programas que no son religiosos, no hay programas religiosos. Si vos me preguntás específicamente, y también lo sé, los evangelistas están en las cárceles. Los pastores evangelistas rescatan muchos adictos en las cárceles y yo aplaudo muchísimo eso, pero no tiene que ver con la religión. O sea, el pastor hace eso, ni idea por qué, pero no tiene que ver con la religión. Ok, y otra pregunta, ¿qué tan cierto es el mito, o tal vez no, la realidad de tales personas te juntás solo para drogarte? De tu círculo de personas, me imagino, con las cuales te drogabas frecuentemente, ¿te quedó alguien? No. ¿O algún amigo? ¿O vos sabías que cuando te juntabas con ellos era exclusivamente por eso? ¿O pensabas que eran personas que realmente valían la pena? Mirá, muy peor la pregunta, pero me encantó. Gracias. Me encantó. Yo lo que pienso es que uno se va juntando con gente que se droga y va descartando a la gente que no se droga, porque te aburre, porque no hace lo mismo que vos. Obvio. O sea, a mí me invitaban a un casamiento de una amiga de todo el colegio, se casaba y yo no iba. Me aburría, decía, qué embole, casamiento, en la iglesia hace, ¿no? ¿Qué Tenías que estar careta. Porque yo iba, claro, o no, después capaz en la fiesta no, pero capaz había algo mucho más divertido, entonces uno se empieza a alejar de la gente que no se droga y se empieza a juntar con toda gente exclusivamente que se droga. Y hoy por hoy, a mí, en mi círculo no hay nadie que se drogue, porque no es que sean malos, no es que sean malos, pero realmente a mí no me sirve estar con alguien que venga girado, que no saco nada. Ok, y ya última pregunta. ¿Vos pensás que este consumo tuyo también se dio por una falta de educación acerca de las drogas en tu adolescencia? ¿Y pensás que falta todavía información o educación en diferentes colegios para los adolescentes acerca del tema de la droga? Sí, creo que falta muchísima información. Realmente... El otro día justamente estaba hablando con unos padres y un padre preguntó ¿cómo te das cuenta si tu hijo se droga? Y digo que ya hoy en día no se den cuenta, o sea, alarmas hay muchísimas alarmas. Cuando hay una persona que se está drogando y consumiendo drogas dentro de una familia, las alarmas están.
Que los padres no las quieran ver, que estén trabajando mucho, que estén con el celular, es otro tema. Pero para mí es fundamental que los padres estén realmente informados cuando tienen hijos adolescentes, con quién van. Y esta cosa que es de antes y sigue funcionando ahora, la junta. Es importante. Un chico que hoy por hoy, no sé, no trabaja, está tirado en la cama todo el día, y pensalo, algo está pasando con ese hijo. Capaz no se está drogando, pero algo le está pasando. Hablemos a ese chico que está tirado en la cama, sin poder levantarse, sin salir, sin divertirse con sus amigos, que está todo el día frente a una pantalla, mirando tele, jugando a la Play. Algo está pasando. Entonces creo que sí, que todavía falta un montón de información. No se sabe bien el tema de la adicción realmente, ni cómo empieza. O sea, se podría, para mí, muchísimas veces prevenir. Bueno, muchísimas gracias, Flore. Gracias a vos, Pedro. Gracias.